La risa infantil se desvanece en la bruma de la noche, mientras las luces parpadeantes de los antiguos carruseles y las montañas rusas abandonadas crean sombras inquietantes. Bienvenidos a los parques de México, donde la diversión y el misterio se entrelazan en un baile macabro. En esta serie de relatos, exploraremos 5 encuentros escalofriantes con niños fantasma que aún deambulan por los rincones olvidados de estos parques. ¿Quiénes son estos pequeños espectros? ¿Por qué siguen jugando en la oscuridad? ¿Y qué secretos ocultan sus risas silenciosas? Prepárate para adentrarte en el mundo de lo inexplicable, donde las risas se mezclan con el viento nocturno y los columpios se balancean solos. Estas son las historias de los niños que nunca se fueron, de las almas que aún buscan su última vuelta en el carrusel. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de estas escalofriantes historias. Nuestra primera historia nos lleva directamente hasta Culiacán, Sinaloa, de donde es originaria la leyenda del niño del Parque 87. Dicho parque es actualmente una gran opción para quienes deseen disfrutar de una tarde agradable en compañía de su familia. Sin embargo, este parque esconde una obscura leyenda que ha empezado a tener gran repercusión. La historia dice que a principios de los 2000, en dicho parque se encontraba un niño divirtiéndose como todas las semanas. De pronto al infante se le ocurrió ir a subirse a la atracción principal de aquel entonces. Un tobogán que bajaba por un cerro que entraba por la figura de un dinosaurio. Hasta aquí todo bien, la desgracia ocurre cuando el niño levanta la cabeza, y se golpea con uno de los colmillos de la estructura. Como consecuencia el cuerpo del niño cae al agua sin vida. El parque tuvo que cerrar sus puertas todo un año a causa del escándalo que este terrible suceso provocó. A día de hoy el parque se encuentra operando con normalidad, y el dinosaurio fue modificado en la parte de los colmillos para evitar un incidente como el de aquel día. Sin embargo, guardias de seguridad afirman que el espíritu del niño del Parque 87 sigue jugando entre sus atracciones, pues han declarado algunas de sus apariciones acompañadas de risas y gritos. Afirman que regularmente en la parte de los columpios es donde se aparece, ya que estos se mueven sin razón aparente. Cabe mencionar que algunos visitantes confirman esta leyenda. Esperemos que el espíritu del niño encuentre la luz para llegar a su lugar de descanso. Ahora de Culiacán, Sinaloa nos trasladamos hasta Aguascalientes, en donde otro infante fantasma nos espera. Se trata de la leyenda de la niña del Parque Rodolfo Landeros Gallegos. Dicho parque también es conocido como Parque Héroes, se trata de un lugar donde las familias pueden disfrutar de actividades recreativas, cuenta con áreas verdes e incluso un pequeño lago artificial. Pero la historia nos dice que antes de la inauguración de dicho parque se encontraba un aeropuerto por allá de la década de los 60. Este aeropuerto solo tenía un vuelo y era hacia la Ciudad de México. Este aeropuerto estuvo plagado de accidentes desde el primer día en que inició sus operaciones, pero nos centraremos en el que fue posiblemente su más trágico accidente. En aquel día común y corriente, un mecánico acudió al trabajo en compañía de su pequeña hija. Mientras él se ocupaba de los motores de los aviones, la niña jugaba con su muñeca, entretenida y ajena al mundo. Los mecánicos, por su parte, realizaban pruebas de encendido en uno de los motores que se resistía a arrancar. Trabajaron incansablemente hasta que finalmente lograron solucionar el problema y el motor cobró vida. Sin embargo, cuando el padre se acercó a la turbina para inspeccionarla, sintió un frío recorrer su cuerpo. Su rostro reflejaba auténtico terror. Allí, abrazando su muñeca, yacía el cuerpo decapitado de su pequeña hija. El grito desgarrador del mecánico resonó en el aire. La niña había perdido la vida en un instante, sin que él pudiera evitarlo. Se dice que la niña aún vaga por el Parque Rodolfo Landeros, buscando compañeros de juegos y a su padre. Visitantes afirman haberla visto, su rostro inocente cubierto de sangre, su cuerpo herido y la cabeza de su muñeca en mano. Es una historia trágica, llena de dolor, la pérdida de un padre y un alma que aún no ha encontrado el descanso. La mayoría de personas conoce el parque abandonado de Reino Mágico que está ubicado en Boca del Río, Veracruz. Así que abordaremos algunas de las cosas que se dicen de este inquietante lugar. Antes de ser un parque de diversiones, este terreno albergaba el Panteón General. Durante la construcción del parque, los restos de las tumbas tuvieron que ser trasladados, y se realizó una convocatoria para que las familias reclamaran a sus seres queridos. Sin embargo, también cuentan algunas de las personas que han tenido la oportunidad de visitarlos por la noche, que espíritus de niños rondan por los alrededores. Las albercas también tienen su parte en la leyenda. Los niños han reportado que algo invisible los jala de los pies o manos mientras nadan. Un joven recuerda haber visto a un niño fantasma bajo el agua, ofreciéndole su mano. Cuando rechazó la ayuda y nadó hacia la superficie, el niño fantasma intentó ahogarlo. El joven quedó marcado en los tobillos como prueba de este ataque paranormal.
Kidzania, el parque exclusivamente para niños, es conocido por sus escalofriantes historias que circulan en las redes. Una de las leyendas más inquietantes es la del escalofriante payaso de Kidzania. Hace algunos años se formó en Twitter un hilo que hablaba sobre los sucesos paranormales que sus visitantes han experimentado. En dicho hilo, una usuaria conocida en ese entonces como tu tía Lola, relató que en la parte donde está el avión se aparecía una niña entre los asientos y la cabina del piloto. También relata que entre las fotos que le sacaban a los niños aparece la sombra de dicha niña. A continuación revisaremos una historia que fue compartida en el grupo de Facebook de la Sociedad Oculta del Iceberg, relacionado con estos niños fantasma. La mítica Samantha, esa niña que tanto mencionan que se aparece, es real. Como recordarán los que hayan ido, a la entrada del parque se coloca un brazalete el cual se registra en cada actividad cuando entras y también de salida. En ese brazalete viene la información de cada visitante. Nombre, edad y género. Los de niño aparecen en azul y los de niña en rojo. Bueno, algo súper común es que cuando registrábamos los brazaletes a la salida de las actividades, a veces sobraba uno en el sistema, uno en color rojo, sin información. En donde era más común que se hiciera presente es en Danonino. Esta actividad es un recorrido por dentro de los edificios para escalar que tiene varias escaleras con colchonetas, túneles y una resbaladilla. Tiene muy poca iluminación, muchas veces los niños se tardaban más de lo normal en regresar del recorrido, y me ponía a revisar la pantalla de las cámaras, a ver si se veía por dónde venían. Cuando por fin llegaban, les preguntaba qué onda y me decían, es que en la resbaladilla estaba una niña que no nos quería dejar pasar. Señorita, allá arriba hay una niña pero no se quiso bajar con nosotros. Y cuando les preguntaba cómo era, la descripción siempre era la misma, una niña de cabello largo que trae un vestido azul, calcetas blancas y zapatos negros. Ahí en Danonino, por seguridad no se podía pasar con vestido porque se podían quedar atorados, ni con short porque se podían lastimar las rodillas al pasar a gatas, y como ya sabía de quién me hablaban, solo les decía gracias chaparita ahorita subo a buscarla y ya se iban bien felices con su Danonino y sus kidzos. Este parque cuenta con demasiadas historias paranormales que sus visitantes han experimentado, y da suficiente material para un video entero, así que pronto lo abordaremos. Nos hemos reservado lo mejor para el final, porque les presento la leyenda de la niña fantasma del Parque Los Viveros. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, existe una escalofriante leyenda sobre la niña fantasma del Parque Los Viveros. La historia se origina en un soleado día cuando una madre llevó a su hija al parque. Sin embargo, la madre perdió de vista a la niña, y lo que sucedió después fue aterrador. La pequeña inocente cayó en manos de un detestable pederasta. Este individuo la llevó al baño de hombres, donde abusó sexualmente de ella y luego la asesinó cruelmente antes de escapar. Aunque el tiempo pasó y la terrible memoria de lo ocurrido se desvaneció, el espíritu de la niña regresó de la tumba para hacer justicia. Cuenta la leyenda que una jovencita fue al parque para encontrarse con un amigo cibernético que había conocido en un chat. Mientras esperaba en una banca, el hombre apareció, pero para su desgracia, no era la misma persona de la foto y era mucho mayor. El hombre la sometió y la llevó al mismo baño de hombres donde la niñita había perdido la vida. Justo cuando el hombre estaba a punto de abusar de la joven, se escuchó un siniestro rechinido de la puerta. Al voltear, vio a una niña ensangrentada con un rostro descompuesto. Las luces comenzaron a parpadear, y la niña se acercó lentamente mientras él gritaba, «No puede ser tú, yo te maté». La joven víctima se desmayó, y al día siguiente, el hombre fue encontrado muerto en el piso, como si hubiera caído desde el segundo piso. Aunque algunos lo catalogaron como suicidio, quienes conocían la historia de la joven sabían que fue la niña quien hizo que pagara por sus acciones. A pesar de haber hecho justicia, el espíritu de la niña no descansa. Tanto los guardias como los visitantes han sido testigos de verla en las instalaciones del parque, principalmente en el baño y en los juegos, que se mueven autónomamente en la oscuridad de la noche. La niña se ha convertido en el ángel del parque, decidida a evitar que otros niños o personas inocentes sufran el mismo infierno del que ella no pudo escapar. Si te gustaron estas historias puedes regalarme un like en este video, también te invito a que te suscribas al canal de Misterios Artificiales para no perderte del contenido que se estará publicando. Les deseo buenas noches a todos.